Hola, Buenas noches, buenas doctor. noches, ¿cómo están? Sí, ser Maya, muy bien. Sigue, es que no tenía el link, de esa manera es de que estamos comenzando con algún retrasito. Ahora que me han habilitado, entonces, porque generalmente el doctor Callata me enviaba el link, ¿no? Pero eso ahora no ha sucedido. Bueno, entonces, eh, yo me presentaré, yo me llamo Vitaliano Soriachoque, ¿no? Yo soy bueno, tengo varias profesiones, pero mi doctorado es en ciencias de la educación, ¿no? Y más que de mi currículum, yo quiero hablarles de mi experiencia para que ustedes puedan aprovechar, ¿no? O sea, donde yo he aprendido a investigar, no tanto la parte cuantitativa como a la parte cualitativa, ¿no? Mi experiencia en la investigación ha sido que he hecho muchas consultorías, ¿no? En la parte cuantitativa, consultorías, he sido docente de metodología en la UNSA y en muchas superiores militares, ¿no? De la naval, del ejército y también en la misma carrera, ¿no? De psicología en la cual yo era docente titular en psicología, en ciencia de la educación, en esas dos carreras, ¿no? Y también he trabajado en otras carreras y en otras universidades, ¿no? Y de ahí viene toda mi experiencia en cuanto se refiere a investigación, ¿no? Cuantitativa. Pero en cuanto a la investigación cualitativa, mi experiencia viene de haber sido fundador y miembro del taller de historia oral andina. Es una especie de ONG. Hicimos muchas investigaciones ya desde el año 1982 aproximadamente, y hasta la fecha aún la institución continúa investigando, pero yo solamente participo cuando hay alguna propuesta de investigación, ¿no? Entonces casi son más de 20 años en los cuales he practicado la investigación cualitativa, ¿no? Haciendo trabajo de campo, procesando datos, entrevistando, observando, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Yo les insinuaría que me pregunten a medida que vaya resaltando, pero que me pregunten particularmente de sus proyectos o perfiles que yo pienso que ya deben tener ustedes, ¿no? Porque eh, antes, digamos, de empezar con metodología, generalmente los alumnos ya hacen su proyecto o perfil de doctorado, ¿no? Generalmente a veces toman el mismo tema que han hecho si es que han hecho investigación de tesis en el pregrado. Entonces, ese mismo tema muchos lo profundizan en la maestría, ¿no? Y ese mismo tema de la maestría lo profundizan mucho más en el doctorado, ¿no? Sobre todo para aportar conocimiento, porque en eso consiste el doctorado. Entonces, muchos de ustedes, si bien no han hecho ese proceso del pregrado hasta el doctorado, seguramente tienen algo que ver, yo pienso, ¿no? Con el tema de su pregrado o de su maestría. Generalmente uno toma eso, ¿no? Entonces, yo supongo de que ustedes ya tienen un criterio, ¿no? Sobre un perfil o un proyecto, y también supongo de que ya tienen un tema, ya tienen un título provisional y seguramente hasta ya tienen planteado su problema, sus objetivos, limitaciones, ¿no? Algo del marco teórico así. Entonces, la clase que yo voy a realizar va a ser en forma de taller. Lamentablemente, el taller da mucho más para las clases presenciales, ¿no? Pero sin embargo, también se puede usar el taller acá en el aprendizaje virtual, ¿no? Entonces, como el mismo título del módulo dice taller de investigación 1, entonces yo entiendo de la siguiente manera, ¿no? Que el taller de investigación 1, el producto final es un, un perfil o proyecto del doctorado, ¿no? En cambio, el módulo de investigación 2 tendría que ser el desarrollo de ese proyecto o de ese perfil
Así tendría que ser desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, no sé si habrá un taller 3 o no, pero por lo menos en el taller 1 tendría un bosquejo del perfil o proyecto, ¿no? De su investigación de doctorado. Y el 2 tendrían que desarrollarlo, ¿no? No quien será el docente, lo desarrolla. Como dice el mismo título del módulo taller, entonces vamos a usar la modalidad del taller, y el taller significa de que hay que realizar el trabajo, ¿no? Hay que trabajar como en un taller, ¿no? Pero para ello hay que trabajar con grupos operativos, con pequeños grupos operativos. Y como ustedes no, es un poco difícil de que se puedan comunicar en grupos de 6, de 5, así. Pero sin embargo, la pretensión mía es que ustedes ya se conocen, como ya deben pasar muchas materias, ya se conocen y hagan grupos de 2 o 3, así, bien simplecito, de 2 o 3 personas. ¿Con qué finalidad? ¿No? Con la finalidad de que compartan sus trabajos. Por ejemplo, según el plan, no sé si ustedes han leído ya, ¿no? Ahí está todo el trabajo que van a realizar, los puntajes que va a tener prácticamente, acorde, adecuado, acorde a las notas que salen en la certificación, he tratado de adecuar como, como notas de la que se exigen en el doctorado, ¿no? Entonces yo les rogaría, ¿no? Por la modalidad del taller, que entre ustedes elijan 2 personas o 3, ¿no? ¿Para qué? Para que intercambien los trabajos que vamos a realizar. Por ejemplo, si yo estoy compartiendo con una persona X, entonces yo realizo mi ejercicio, porque vamos a través de ejercicios. Yo les voy a dar ejercicios, digamos, para hacer el problema, justificación, eso, y luego también para hacer la parte metodológica, o sea, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, usted, la persona que ha hecho, puede compartir su trabajo con su par, ¿no? Si es que han hecho un grupo de 2, para que el otro pueda apreciar y dar su punto de vista, ¿no? Siempre una persona ajena a lo que uno está realizando tiene otros criterios, ¿no? Lo ve de otra manera o detecta, digamos, alguna falla. Muchas veces nosotros no podemos detectar, pero otros sí nos los detectan. Entonces tendrían que ustedes, digamos, si realizamos una actividad, la actividad número 1, terminada la actividad, ustedes tendrían que compartir con el compañero, ¿no? O con los 2 compañeros que tengan a través a través del correo o a través del link que entre ustedes puedan crear, ¿no les parece? Solo así vamos a poder realizar por lo menos un bosquejo de proyecto o perfil de la tesis de doctorado. Porque el producto final es que ustedes me presenten como trabajo final, ¿no? Un perfil, un bosquejo de perfil o proyecto de tesis doctoral, ¿no? Justamente en este taller vamos a trabajar para eso, pero vamos a trabajar solamente hasta el proyecto, hasta el perfil nada más. O sea, no va a ser un proyecto así, con mucho contenido, sino unos punteos, ¿no? Es decir, unos esquemas que ustedes que lo van a hacer, ¿no? Entonces, al final me van a entregar, como decía, como producto final, un bosquejo de perfil o proyecto de su trabajo de investigación doctoral, ¿no? Los que me manden, yo estoy habilitando mi correo, ¿no? Mi correo. Los que me manden a mi correo, yo se los voy a revisar, pero los que no me manden, entonces no voy a poder revisárselo, ¿no? Entonces, yo les rogaría de que cada actividad, cada ejercicio que realicemos, me lo envíen. Primeramente, entre ustedes intercambien, ¿no? Con el par o con el tercero. Y una vez que les devuelva, ustedes seguramente lo van a corregir porque el otro va a observar. Entonces, ya corregido, ustedes me lo envían a mi correo, que estoy dándoles mi correo en una actividad que dice que actividades, foro y trabajo final, ¿no? Que estoy enviándoles, seguramente el doctor Callata les va a enviar más tarde o mañana por la mañana. Y el ejercicio yo les voy a enviar, el primer ejercicio, yo les voy a enviar el día de mañana muy temprano, les voy a enviar porque he estado revisando para que se les haga muy fácil la elaboración en el taller, digamos, cómo elaborar un problema, cómo elaborar las limitaciones, cómo elaborar
los objetivos general y específico, cómo elaborar la justificación. Esa es la primera parte, ¿no? Después vamos a pasar a la parte de la metodología, el diseño metodológico, que va a ser cómo hacer el enfoque de la investigación, puede ser cualitativa o cuantitativa. Después vamos a ver cómo hacer el tipo de investigación, o sea, cuál tipo de investigación van a tomar ustedes, ¿no? Que eso va a depender del enfoque que ustedes escogen. Entonces también vamos a aprender a través de ese ejercicio cómo hacer un tipo, cómo escoger y hacer un tipo de investigación. Luego viene el diseño, ¿no? Cómo podemos elaborar, escoger un diseño para recopilar datos, porque el diseño es un plan de recopilación de datos. Y luego veremos qué tipo de población vamos a escoger y de esa población cómo vamos a delimitar la muestra y qué técnica de muestreo vamos a utilizar, ¿no? Para determinar la muestra. Después veremos cómo vamos a escoger el instrumento, la técnica y con su instrumento, ¿no? Eso también mucho va a depender del tipo de investigación que realicen. Entonces, yo les voy a dar formatitos para que ustedes lo realicen con ejemplitos así, para que ustedes puedan realizarlo como en un taller siempre, ¿no? Hacerlo ustedes, ¿no? No lo harán perfectamente, pero sí tienen que comenzar a trabajar, ¿no? Tienen que comenzar a trabajar. Entonces, en el trabajo es muy importante la opinión del otro. El otro es su compañero que les dije que se escojan, ¿no? El primer compañero y el segundo, y el cuarto compañero que soy yo, que les voy a acompañar para poder corregir lo que ustedes están planteando. Por ejemplo, si terminamos la primera parte, ¿no? Del problema, ¿no? Entonces ustedes hacen revisar con el compañero y me envían a mí. Yo se los reviso rápidamente y les devuelvo con algunas sugerencias, ¿no? Igualito va a pasar con la parte de la metodología. El tiempo es sumamente corto, ¿no? Son 2 semanas, en realidad es casi una carrera pedestre, así, ¿no? Que hay que tratar de aprovechar lo más que se pueda. Entonces yo estoy sintetizando, ¿no? En los ejercicios, de tal manera que ustedes realmente puedan realizar, digamos, los elementos del primer diseño del problema y luego del segundo diseño, que es el diseño metodológico. Ahora, estoy un poco desglosando el programa, ¿no? En cuanto a las actividades, ¿no? Eso también quisiera que aclaremos muy claramente. La primera actividad, ¿no? Es sobre 10 puntos, tal como está en la certificación, en el certificado de calificación, ¿no? En el caso de ustedes, ¿en qué va a consistir, ¿no? Esa primera actividad. Simplemente es en realizar un trabajo, un ejercicio que va a consistir en hacer en identificar el problema, en hacer el planteamiento del problema, realizar las delimitaciones, los objetivos y la justificación, ¿no? En eso va a consistir el primer trabajo, o sea, todo el diseño del problema, ¿no? Ustedes van a realizar esos ejercicios y en un trabajo, digamos, concentrado, me van a presentar esos elementos del problema. Ese es el trabajo, digamos, de la primera actividad, sobre 10 puntos. El trabajo de la segunda actividad es el diseño metodológico, ¿no? Simplemente pues, lo que ustedes van a practicar lo van a concentrar, nada más, ¿no? Lo van a concentrar. Entonces, esa concentración, ¿no? Del diseño metodológico, ustedes lo revisan, lo elaboran ustedes, lo revisan con su paro, ¿no? O con el trío, luego me lo envían a mí, yo les devuelvo. Ese es el segundo trabajo, ¿no? Que también es sobre 10 puntos, ¿les parece? Y el foro, en realidad, no va a haber preguntas de foro, ¿no? Sino va a ser la entrega de un bosquejo de perfil o programa que va a consistir en que ustedes lo van a conjuncionar todo lo que han hecho del diseño del problema y todo lo que han hecho del diseño metodológico. Lo van a juntar, ¿no? Entonces, ese es digamos, la actividad del foro, ¿no? Del foro. Ahora,
el trabajo en sí, ¿en qué consiste? ¿No? El trabajo en sí, o sea, el trabajo final consiste en lo siguiente. Ustedes, como ya han hecho, ¿no? El producto de la primera actividad, el diseño del problema, ¿no? Que comprende varios elementos, ¿no? Objetivos, delimitaciones, justificación, etcétera, ¿no? Y luego lo juntarán con el otro, con la otra actividad, ¿no? Lo van a juntar. Entonces, juntados los dos, les va a dar como resultado un bosquejo de perfil, ¿no? O proyecto de tesis de doctorado. Entonces, para ese trabajo final, yo les doy unas indicaciones, ¿no? Que dicen, ¿no? Que debe tener tales elementos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo final tiene que tener una carátula, tiene que tener un índice, un pequeño índice, ¿no? Tiene que tener una introducción, ¿no? Del proyecto. Luego, todo el cuerpo de contenido, o sea, los ejercicios que han hecho, eso. Después van a tener que aumentar un cronograma de actividades, ¿no? Un cronograma. Después del cronograma van a tener que, si hay algún anexo, lo adjuntarán, ¿no? Algún anexo. Si no hay, no van a poner en anexo nada. Y luego la referencia bibliográfica, ¿no? Que va a consistir en bueno, en la referencia o la citación de 6 libros, ¿no? Que supuestamente han investigado o realmente han investigado, ¿no? Pero que tienen que ver con su tema, con su problema, con eso tienen que ver. Entonces, pueden hacer unas 4 de la especialidad, o sea, del tema, y unos 2 hacen de metodología, o sea, citar bibliografía, unas 2 de metodología, puede ser una cualitativa, una cuantitativa, y las otras, ¿no? Lo hacen ya de la especialidad. Por ejemplo, si el tema fuera, ¿no? En el campo, bueno, en el campo médico, ¿no? Los efectos del COVID, ¿no? En el organismo y el psiquismo de las personas, por ejemplo. Entonces tendrían que ustedes, ese es el contenido, la especialidad, ¿no? Entonces, escoger algún libro que tiene que ver con el COVID, ¿no? Algún libro que tiene que ver con los efectos físicos, algún libro que tenga que ver con los efectos psicológicos, ¿no? O las consecuencias psicológicas que atrae, digamos, el haber adquirido el COVID. Es una idea que se me sale así en este momento, ¿no? Pero ustedes ya tendrán su tema y su título respectivo, entonces lo van a hacer mucho mejor. Entonces, en eso consiste, ahora, perdón, ¿no? Ese trabajo final es sobre 30 puntos, ¿no? Estoy aclarando bien claro, muy claramente. La primera actividad, 10 puntos. Segunda actividad, 10 puntos. Foro, 10 puntos, son 30 puntos, ¿nos parece? Trabajo final, que va a ser sumamente sencillo, es casi juntar nomás y agregar algunas cositas, es sobre 40 puntos. Y la evaluación, ¿no? De ese trabajo final es sobre 30 puntos, por si acaso. ¿Ya? Ahí ya tienen los 100 puntos, ¿no? Para que no me estén diciendo por qué tantos, porque va a salir, digamos, por casilleros sus notas, ¿no? En la primera actividad, tantos puntos sobre 10, el otro sobre 10, otro sobre 10, otro sobre 40, el otro sobre 30. En eso va a consistir, colegas, es todo lo que se refiere a la evaluación o a la calificación del presente módulo. Ahora quisiera que me hagan algunas preguntas, porque prácticamente estamos dando todos los detalles pormenores de cómo vamos a realizar el módulo y la forma en que voy a evaluar. Entonces, tienen la palabra, colegas. Hola.
Sí, le han hecho dos preguntas por el chat interno, profesor. Y yo lo que voy a preguntar, pero primero sería bueno que responda estas dos preguntas que le han hecho por el chat. Perdón, ¿sabes? Saben, no he escuchado, no sé si me pueden repetir o tú lo puedes reproducir. Ya, la primera pregunta dice, ¿me está escuchando, no? Sí, 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 estoy escuchando. Ya. Eso de así dice la pregunta. Raúl Quispe pregunta, ¿eso de profundizar un tema que se investigó tiene validez continuar en investigación de maestría o doctorado? Es decir, me imagino que esta persona ha investigado un tema en su maestría y para el doctorado va a ser el mismo tema, puede ser el mismo tema, le está preguntando. Si Por tiene supuesto, validez. sí, pero alguna variación tendría que poner, digamos, al título de la maestría, algún otro aportito para que no sea como una copia, ¿no? Ah, ya, Algo tendrá ya. que agregar o variar Si me alguito. permite, doctor, buenas noches. Buenas noches. De todas maneras, eso habría que averiguar con el doctor Callata, porque en algún momento nos dijo que el tema de la maestría no podía ser el mismo que el doctorado, pero habría que averiguar esto con el doctor Callata. Claro, ¿cuáles eran los reglamentos? Pero mucha gente hace eso, ¿no? Es decir, el tema de la maestría lo profundizan mucho más, pero claro, ya no llevas el mismo título de la maestría, ¿no? Entonces, lo modifican algo, ¿no? De la maestría. La cuestión es de que no aparezca pues con una copia de la maestría, ¿no? Pero la temática puede ser la misma. Ustedes tendrían que profundizar y aportar algo nuevo pues en esa su investigación doctoral, ¿no? Para eso, yo creo que no se necesita consultar, sino que ustedes lo hacen ya implícitamente, ¿no? Si alguna otra pregunta. Sí, la siguiente, la otra pregunta dice, Raúl Quispe continúa, este Sí, compañero dice, ¿la evaluación en qué consiste? Pregunta. justamente he dicho la evaluación. O sea, la primera actividad consiste pues en realizar a través de ejercicios que conmigo lo van a realizar, ¿no? Hacer el diseño del problema. Ese diseño del problema, ¿en qué consiste? ¿No? En plantear su problema, en formular su pregunta de investigación, en delimitar su problema, en formular objetivos generales y específicos, ¿no? Y justificar su tema de investigación o su problema. En eso consiste la primera actividad. Y la segunda actividad, eso es sobre 10 puntos, ¿no? Es un bosquejo, o sea, no que es que van a desarrollar todo completo, ¿no? Entonces, la segunda actividad consiste en la parte del diseño metodológico, ¿no? O sea, cómo ustedes van a realizar, cómo van a escoger el enfoque o cómo van a realizar el enfoque de investigación. Ustedes solamente dirán, pues, digamos, mi presente investigación no se va a basar en el enfoque, digamos, cuantitativo. ¿Por qué? No siempre el por qué van a poner. Porque lo que pretendo es adquirir conocimientos respecto a algo, los cuales se van a medir a través de esta técnica estadística o algo así, ¿no? Igualmente, eso también lo vamos a realizar en ejercicios. Yo les voy a mandar a partir de mañana varios ejercicios, ¿no? Ejercicios para hacer, para plantear el problema, ejercicios para plantear los objetivos, ejercicios para hacer delimitaciones, ejercicios para hacer objetivos y para hacer justificaciones. Entonces, prácticamente, ustedes la actividad lo van a realizar en los ejercicios y lo único que van a hacer es en un pequeño informito todo lo que han hecho en los ejercicios, plasmarlo en unas 2, 3 hojitas, ¿no? Como informe de esa actividad. Igualito lo harán con la actividad 2, que es el diseño. Escogerán el enfoque, el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra, la técnica, el instrumento y el procedimiento. Aunque no eso, ya. Hasta la técnica e instrumento. O sea, ¿cuáles van a escoger? ¿No? ¿Por qué lo están escogiendo eso? Nada más, es una cosa bien, bien elemental. En todo eso lo preparan en un pequeño informe. Esa es
la evaluación de la segunda actividad sobre 10 puntos. Y luego, de las dos actividades que han realizado, lo van a juntar y lo van a presentar en un bosquejo de proyecto o perfil, ¿no? Escrito ya. Van a aumentar algunas cositas, bueno, van a aumentar el índice, van a aumentar la introducción, van a aumentar el cronograma, pues van a aumentar las referencias bibliográficas, nada más. Ese es el trabajo final, ¿no? Sobre 40 puntos. Y cuando me entreguen, yo voy a evaluar, ¿no? O sea, cómo lo han presentado, ¿no? Ese trabajo final, bosquejo de perfil o de proyecto, yo lo voy a evaluar. Esa evaluación es sobre 30 puntos. ¿Me han entendido o Sí, siguen sí, en duda? no, sí entendí, profesor. ¿Ah? O Sí, sea, sí, es una cosa que ustedes van a realizar y lo van a plasmar, lo van a juntar, nada más, ¿no? Y sí. de paso van a aprender, además yo les voy a corregir. Ujú. ¿Hay alguna Eh, otra pregunta más? Sí. sí, yo le puedo hacer mi pregunta, profesor. Ya, está bien, colega. La siguiente, mire, un poquito de antecedentes voy a dar. Aquí en el doctorado hemos presentado hace unos meses el perfil de un título intermedio que es de la maestría. Ya. Entonces, obviamente las personas que deseaban, porque eso era opcional. Mm, Entonces, las personas que sí hemos presentado esto nos han sometido a dos tribunales, mm, ¿ya? Y en mi caso, los tribunales han hecho una serie de observaciones, ya. pese que yo me basé bastante en el estado del arte, es decir, Mm, revisé otras investigaciones y claro. más o menos sobre eso me basé en la redacción, etcétera, etcétera, Mm, revisando artículos científicos y la experiencia que uno tiene. ya. Pero no ha sido suficiente porque han hecho una serie de observaciones los tribunales, Mm, ¿ya? ¿Y por qué doy este antecedente? Ahora la pregunta es hacia usted. En la UPEA, para el doctorado ya, no para la maestría, para el doctorado, hay una estructura para hacer el perfil. Ellos tienen una estructura aquí en el doctorado. mm, En este curso, en este taller que vamos a llevar con usted, nos mm. vamos a guiar en base a ese esquema, a ese perfil que tiene la UPA, porque Claro, ya, porque tengo yo, es que estoy asesorando varias tesis del doctorado de la UPEA. Entonces ya conozco el diseño del perfil, conozco. Y justamente ahora vamos a ver al final de este tema, ustedes están leyendo introducción, ¿no les parece? Entonces, son cosas que deben saber. Al final está el diseño. En ese diseño me voy a basar, ¿no? excelente, excelente. Y la siguiente pregunta es algo subjetiva, A ver. en el sentido de que, bueno, yo puedo redactar mi perfil, ya, Mm, yo puedo redactar, y el ejercicio que usted hace es interesante. Se va a plantear, digamos, como especie de pares ciegos, pero en este caso van a ser conocidos los colegas, dos colegas que lo van a revisar más, usted un tercero, ya. Pero lo que ocurre es lo siguiente, ¿puede revisar usted mi perfil? Pueden revisar mis dos compañeros ya cuando lo tenga pulido limpio, en limpio, casi final. Lo presento eso a los tribunales y siguen apareciendo observaciones, aunque no crea de verdad. sí, es que Es lo que yo he hecho, por ejemplo, agarrar el estado del arte, o sea, de investigaciones de aquí, de la San Andrés, de mm, universidades de Bolivia, buenas universidades, y de fuera de Bolivia igual, ya mm, elaboro, se llega a los tribunales y hacen una especie, ¿no? Que esto llévalo aquí, que esto que aquí, que allá y demás. Bueno, me imagino que es bajo su criterio de ellos, pero esos son pues observaciones de forma, no de fondo. mm. Y por esas observaciones de forma ya ya está observado el documento, ¿no? Entonces, yo no he estado muy de acuerdo con eso, ¿ya? O sea, no estoy muy de acuerdo. O sea, una cosa es observación de fondo y Mm, otra cosa es de forma, ¿ya? ya, Pero ahora la pregunta es esa, ¿no? O sea, podemos trabajar con usted, ¿no? Excelente todo lo que está planteando usted con los colegas, pero mañana pasado igualito nos van a decir que falta aquí, que esto no está bien, que esta palabra tiene que ser esta otra, que tiene que ser el sinónimo, el antónimo, que falta el punto, la coma, y eso desgasta y crea una frustración en el investigador.
no sé qué experiencia tiene, porque me dice que usted asesoró bastante de en la UPA. No sé cómo ha visto todo esto ya en la práctica y ya cuando se presenta a los tribunales en la UPA con respecto al perfil y la investigación del doctorado. Ya. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que justamente como dicen ser tribunales, se dan pues, digamos, ese papel, ¿no? De tribunal. El tribunal es el que observa, ¿no le parece? Observa, juzga, sí. Entonces lo toman ese papel y realizan sus observaciones. Y como son, y seguramente para ti te lo han revisado en una primera instancia X personas, en una segunda tal vez otros. Entonces cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Su punto de vista. Entonces es como querer satisfacer a todos ellos, ¿no? Pero acá el que juega un papel importante es el tutor, ¿no? Porque las observaciones pueden ser de fondo como de forma, ¿no? Pero lamentablemente, como usted mismo dice, de que generalmente hacen observaciones de forma, no de fondo, ¿no? Porque de fondo tiene que decir, bueno, este es su objetivo, este es su problema, me parece bien, su variable, ¿no? Debe ser así o guíese en estos. Ahí ya sería de fondo, ¿no? Pero en el de forma generalmente es así, cosas de sintaxis, cosas de cambio de una palabra, es así, ¿no? Entonces usted tiene que fiarse en su tutor y su tutor tiene que aclararle, incluso tiene que defenderle, pues. ¿Mm? Por ejemplo, sería bueno, yo en las defensas que ahora están realizando sobre el doctorado, no hay la presencia del tutor, ¿no? Solamente los postulados son más se están defendiendo. No hay quien les defienda, porque se supone de que el tutor está pues, como tal porque conoce el tema, porque lo han trabajado, ¿no? Y puede dar cualquier respuesta con mayor criterio, ¿no? ¿No? Porque eh, es casi como un neutral, ¿no? No siempre defenderlo por defenderlo al postulante, sino que tiene mayor conocimiento que el mismo postulante para poder decir algo frente al tribunal, ¿no? Entonces, en su caso, por ejemplo, yo qué le puedo decir, siempre le van a hacer observaciones, ¿no? Porque muchas veces los tribunales cambian. Entonces, él, por el hecho de ser tribunal, se observan quizás cosas que no deberían observar, ¿no? Entonces, tiene que nomás seguir avanzando porque, ¿qué puede hacer si le han observado? Simplemente tratar de corregir o preguntarle al mismo tribunal, ¿no? Pero eso para mí está bien, si está mal, ¿qué me sugiere usted? Así muy diplomáticamente, ¿no? Sin ofenderle ni enojarse, nada de eso. Así sería, Sí, colega, está claro, está ¿no? claro. Sí, gracias. Adelante, Doctor, adelante. buenas Sí, noches. ¿Puedo hablar? sí, por supuesto. Ah, doctor, soy Benigno Flores, doctor. He sido su pupilo de usted, doctor. Usted ha sido en el pregrado mi tribunal lector. Ah, sí, pues benigno. Si recuerdo, en la UMSA, ¿no? Sí, de la UNSA. Sí, en la UMSA, sí, sí. Realmente para mí es una grata satisfacción, doctor, escuchar, Gracias. bueno, compartir sus experiencias, todo aquello. Bueno, por ejemplo, en el pregrado he hecho el desarrollo cognitivo en los niños de 7 a 9 años, ¿no? Bueno, en realidad fue una tesis experimental. Ya. Luego después hice varias tesis. ¿Mm? En la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, hice un proyecto de grado, ¿no? Ya. Pero viéndole, doctor, yo pediría, solicitaría lo siguiente. Personalmente, yo, por ejemplo, sobre la tesis de pregrado, o es decir, de maestría en este programa, doctor, yo casi he hecho una tesis cuasi experimental sobre ¿Mm? diseños sobre destrezas matemáticas en educación primaria. Ya tengo culminado. Me falta Ya. simplemente afinar y presentar. ¿Mm? Viendo ese contexto, doctor, y más que todo tomando en cuenta su experiencia en este caso, doctor, yo solicitaría, doctor, usted, que en este taller hagamos, por ejemplo, podemos hacer un taller tal vez de una tesis cuantitativa, ¿no?
Claro. Estos son los pasos, así se estructura el problema, qué significa, cómo hay que construir el problema, etcétera, etcétera. Es decir, uno. Dos, podemos hablar sobre producción de conocimientos, es decir, la parte de la investigación cualitativa, tengo entendido que tiene mucha experiencia y creo que puede ser así más productivo el desarrollo de este módulo doctor, ¿no? Porque, mire, ahora, yo por ejemplo, me va a ser tan fácil decir, bueno, aquí ya tengo mi problema, paso al doctor. Esto así le paso al doctor, ¿no? Entonces, yo creo que más provechoso sería de que con usted en las clases desarrollemos dos ejemplos nuevos, por ejemplo. Podemos hacer tal vez una investigación, digamos, sobre educación superior, pero una investigación cuantitativa. Una cualitativa esto. Por ejemplo, ¿por qué los docentes, yo también soy docente, por qué los docentes que impartimos nuestras clases, nuestras cátedras, por qué realmente no hay producción de conocimientos, de nuevos conocimientos? ¿Qué está pasando? ¿No? Todo es copiar de internet. ¿Cuándo vamos a aprender a sistematizar todo este proceso de investigación, doctor? A mí me gustaría pedirle, solicitaría a usted, doctor, porque usted trabaja mucho en la parte de la investigación cualitativa, doctor. Quisiera que usted nos socialice su experiencia con colegas, compañeros. Así se arma la estructura de una investigación cualitativa. Aquí está la esencia. A partir de eso nosotros podemos producir nuevos conceptos, nuevos procedimientos, nuevas teorías. Yo le agradecería, doctor, tomando en cuenta su amplia experiencia, doctor. Muchas gracias, un abrazo, doctor. Está bienvenido, gracias, te agradezco por tus palabras y por tu inquietud, ¿no? Justamente en los ejercicios que yo les voy a enviar, son de ejercicios de las actividades, ahí yo les voy a dar, digamos, ciertas instrucciones, cómo deben realizarlo, y ustedes lo van a realizar en la hojita de ejercicio, mañana lo van a tener, ¿no? Por ejemplo, cómo plantear el problema, ¿no? Entonces, acompañado de un ejemplo, ustedes lo van a realizar según su tema, ¿no? Plantear delimitaciones. En base a un ejemplito, cómo se ha delimitado, ustedes delimitarán también, un poco fijándose en ello, ¿no? La delimitación de su problema. Así, con el objetivo, con demás. O sea, lo van a realizar ustedes, porque yo les voy a mandar hojas de ejercicios para realizar esto. Entonces, esto les va a ayudar, porque ustedes van a practicar, no solamente me van a escuchar, ¿no? Van a practicar. Entonces, pues, el resultado de esa práctica tiene que intercambiar primero con un compañero, les he dicho, búsquense un compañero para que se los lea, ¿no? Entonces ese compañero tiene otra visión, ¿no les parece? Entonces les va a sugerir, les va a hacer pequeñas observaciones, así. Entonces eso ayuda bastante. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya podemos pasar al tema que he preparado. Hola. Ya, ¿podemos pasar? Adelante, Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces pasaremos a la parte de la introducción. Las lecturas, no sé si han recibido, les he enviado ya todas las lecturas. De la introducción hasta la parte final son como 5 lecturas, ¿no? Que, bueno, yo no voy a tomar ningún examen de las lecturas, pero ustedes tienen la obligación moral de leerlo, ¿no? Si no, no serviría de nada, digamos, el esfuerzo que uno hace para preparar las lecturas. Esas lecturas les van a ayudar a comprender lo que yo voy a explicar en el data que les voy a, en las diapositivas que voy a presentar. Entonces, por favor, léanlo, ¿no? Casi todo está relacionado con lo que voy a hablar, ¿ya? Entonces, espero que hayan recibido las lecturas. Entonces, hoy también he enviado ya los datas, he enviado también al doctor Callata, más las instrucciones de las actividades del trabajo final. Está, lo van a leer. Entonces, si lo leen el día miércoles, me hacen pregunta de cualquier duda que tengan. ¿Ya? Por favor. Listo, comenzaremos. Introducción. Entonces, yo puse la epistemología de la investigación, ¿no? Hay muchos colegas, muchas personas que no pueden distinguir, digamos, entre una epistemología, un paradigma y un enfoque, ¿no?
Entonces piensan que, que el paradigma es otra cosa y la epistemología es otra cosa, ¿no? Pero no es así. En realidad toda la ciencia tiene una teoría, ¿no? Porque la epistemología es la teoría de la ciencia, ¿no? La epistemología es la filosofía de la ciencia, porque la filosofía es reflexionar, razonar, teorizar. Es esa la filosofía, ¿no? Entonces, cuando hablamos del paradigma, en el fondo estamos hablando de la epistemología, ¿no? El paradigma es parte de la epistemología, porque es la parte teórica, la parte reflexiva, ¿no? Del quehacer científico. Eso no tienen que olvidarse, ¿no? El paradigma está dentro de la epistemología. Es una forma de epistemología el paradigma. Entonces, el contenido que vamos a ver es el paradigma de Kuhn. O sea, Kuhn es el creador prácticamente de esa palabra llamado paradigma, ¿no? Luego veremos los tipos de paradigmas que más se utilizan en la ciencia. Pues las características de los paradigmas quanti y quali, los enfoques, ¿no? Enfoques de la investigación científica y los criterios de cientificidad. Ya, ahí está. ¿Qué es un paradigma? ¿No? Como yo les había indicado, aquí están las categorías básicas, ¿no? De los, que se usan en el paradigma, ¿no? Esas categorías básicas, ¿cuáles son? Primero, saber quién ha creado el término paradigma, ¿no? Ha sido Thomas Kuhn, ¿no? Un historiador, filósofo norteamericano. La categoría paradigma, la categoría crisis, la categoría ciencia normal y la comunidad. Esos son los conceptos que más se utilizan, ¿no? Cuando uno lee sobre paradigma. Entonces, decimos acá de que Thomas Kuhn, ¿no? Nació en 1922 y murió en 1996, ya muerto, ¿no? Es un físico, filósofo de la ciencia, historiador estadounidense. Su libro principal, en la cual habla justamente de lo que es un paradigma, de su desarrollo, de la importancia en la ciencia, se llama La estructura de las revoluciones científicas, así se llama. Ese ha sido el texto, digamos, que ha revolucionado, ¿no? La parte teórica de la ciencia, y lo ha llamado paradigma. Entonces, él indica de que los paradigmas siempre han existido históricamente en el desarrollo del conocimiento humano, ¿no? Han existido tal vez no con el nombre de paradigma, sino con otros nombres, ¿no? Como modelo, como teoría, como, como hipótesis, como supuestos, así. Siempre ha existido, ¿no? Pero recién desde que Thomas Kuhn ha planteado en su libro, ¿no? Ha indicado de que la teoría que se imponía en un momento determinado de la historia del desarrollo de la ciencia, ¿no? Él lo ha llamado paradigma, ¿no? Entonces, el desarrollo de la ciencia siempre ha estado en base a paradigmas, ¿no? Hemos empezado primero por digamos, por el positivismo, ¿no? Después hemos seguido con el interpretativo o naturalismo, después con el sociocrítico, finalmente con el constructivismo, que ustedes saben mucho mejor del constructivismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un paradigma? ¿No? El paradigma es un sistema teórico ya. Es un sistema teórico dominante en la ciencia en un periodo histórico. Es un modelo teórico que da una explicación o solución a problemas emergentes, o sea, a problemas nuevos, ¿no? Que van sucediendo en estos días y en el curso del desarrollo de la ciencia. Y que no puede responder el paradigma vigente. Es decir, como yo les decía, el paradigma siempre ha existido. Entonces, en un momento determinado, se impone o domina un paradigma y bajo ese paradigma todo el desarrollo de la ciencia se realiza. Entonces, el primer paradigma clarito ha sido justamente el positivismo, ¿no? Que en su momento ha dominado todo el desarrollo de la ciencia, toda la validez y la confiabilidad de
de los conocimientos científicos, ¿no? Entonces, el primer paradigma bien constituido, ¿no?, ha sido justamente el positivismo. Entonces ese positivismo domina un cierto periodo, ¿no? Entonces hay problemas que van surgiendo y que ese paradigma vigente no puede dar solución. Y surgen nuevas interpretaciones, ¿no?, nuevas maneras de desarrollar la ciencia, y viene otra, como una especie de revolución científica, ¿no? Después del positivismo vino el paradigma cualitativo o interpretativo, ¿no? Después también la ciencia fue avanzando con ese nuevo enfoque, ¿no? Claro que el anterior, el positivismo, tampoco totalmente ha sido suplido, ¿no? No, sino que aún sigue vigente todavía, ¿no? Pero surge otro paradigma. Entonces, es como si los paradigmas por entonces se dividieran en dos, ¿no? Unos que siguen el positivismo y otros que siguen el nuevo paradigma del paradigma cualitativo o interpretativo o comprensivo, también se llama. Después de que están vigentes, ¿no?, el primero, después el segundo, surge una tercera opción, por ejemplo, ¿no?, que es el paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces, después de eso, todavía eso se pone en vigencia, se pone de moda, soluciona muchos problemas de carácter cultural y social, ¿no?, y político, especialmente con la teoría, con el paradigma sociocrítico. Luego viene finalmente en el campo de la pedagogía y constructivismo, ¿no? Ustedes ya han visto eso, ya conocen los que son de ciencia de la educación, ¿no? Piaget, Vygotsky, ¿no?, Ausubel. Esos son los constructores o los representantes del paradigma del constructivismo, ¿no?, especialmente partiendo de Jean Piaget, ¿no les parece? Bueno, dije algo sobre el paradigma. ¿Qué es la crisis? O sea, un nuevo paradigma surge cuando hay una crisis en la ciencia. Es decir, el paradigma actual vigente de entonces, ¿no?, ante el surgimiento de nuevos problemas, no puede abordarlo metodológicamente, ¿no?, con la metodología de ese paradigma vigente, ni tampoco puede dar respuesta, solución a los nuevos problemas. Frente a eso, como no puede el otro, surge otro nuevo, ¿no? Así. Entonces los paradigmas van surgiendo a medida que la ciencia entra en crisis. Así es. Luego, la ciencia, ¿qué es la ciencia normal acá? Ciencia normal. Es la consolidación de un paradigma como modelo de investigación en la ciencia, que se expresa en un texto de divulgación teórica en las disciplinas de la ciencia y aceptada por la comunidad científica. ¿Eso qué quiere decir? Ciencia normal es, digamos, en un momento, en un periodo histórico determinado, es el paradigma que domina, que es vigente. Por ejemplo, por el siglo XIX y XX ha estado dominando, o sea, ha basado la ciencia en su desarrollo en el paradigma positivista, ¿no? Que todo tiene que ser medido, ¿no? Todo tiene que ser experimentado, ¿no? Entonces, cuando un paradigma, digamos, prevalece en un momento determinado, en un periodo determinado, ¿no?, de algunos años, entonces a eso se llama la ciencia normal. Esa ciencia normal, cuando ya no responde a las nuevas inquietudes, a las nuevas realidades, entonces surge otra, y esa se impone y se convierte a su vez, esa que se impone se convierte en ciencia normal, porque todos lo aceptan, lo practican en base a lo desarrollan la ciencia en base a este paradigma. Luego viene, a ver aquí, la comunidad científica, ¿no? Esa es comunidad científica. ¿Qué es la comunidad científica? Es un grupo de científicos de mucho prestigio, ¿no?, que validan, que están de acuerdo con el paradigma que se va imponiendo o con el nuevo paradigma que aceptan, ¿no? Entonces, la comunidad científica tiene que calificar si es que surge un nuevo paradigma. Ellos tienen que aceptar, ¿no? Es como decir, en el campo de la educación, ¿no?, digamos, actualmente, o por lo menos estaba en boga el paradigma del constructivismo, ¿no les parece? En lo último. Entonces, si este constructivismo, ¿no?, ya no responde a ciertos problemas educativos, vendría un nuevo paradigma,
seguramente, ¿no? Entonces, para aceptar este nuevo paradigma, esa comunidad de científicos prestigiosos, ¿no? De la ciencia, los revisan, lo analizan, discuten, debaten, demuestran, ¿no? Observan, encuentran sus contradicciones. Entonces, cuando ese paradigma les ha convencido, ¿no? Aceptan el paradigma y se convierte ese paradigma en una ciencia normal, vigente en ese periodo histórico del desarrollo de la ciencia. Y aquí simplemente es un esquema de cómo surge el paradigma, ¿no? Primero hay una crisis científica, ¿no? Porque la teoría ya no responde a los nuevos problemas, ya no da soluciones, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Hay una insuficiencia a explicar la nueva realidad, ¿no? Entonces surge una nueva perspectiva de ver la ciencia. Entonces, esta contradicción hace un cuestionamiento de la teoría vigente. Dice, bueno, esa teoría ya está quedando caduco, entonces hay que aceptar la nueva teoría. Entonces, ese vacío se presenta a nivel ontológico, a nivel epistemológico, a nivel metodológico y a nivel axiológico, que enseguida vamos a ver, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de la teoría vigente hace que surja un nuevo paradigma, ¿no? Ese nuevo paradigma será revisada por la comunidad científica, ¿no les parece? Entonces, ese nuevo paradigma da lugar a una nueva cosmovisión, a una nueva teoría, ¿no? De los nuevos problemas que surgen en el mundo, ¿no? En la realidad. Entonces, cuando esta nueva cosmovisión, cuando esta nueva teoría, ¿no? Es discutida por la comunidad científica, entonces se acepta el paradigma, ¿no? Una vez aceptado, después de la discusión de la comunidad científica, entonces ese paradigma se va consolidando, el nuevo paradigma, para constituirse en una ciencia normal, en una ciencia en la cual se van a basar todos los científicos en los distintos campos de las disciplinas del saber científico. Elementos del paradigma, supuestos teóricos, ¿no? Como hace rato les decía, de que el paradigma se presenta en ciertos supuestos o tiene ciertos elementos, como son el elemento ontológico, el elemento epistemológico, el elemento metodológico, el elemento axiológico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas básicas, ¿no? Cuando hay una crisis de la ciencia, se hacen preguntas de carácter ontológico, ¿no? Se preguntan, ¿qué es la realidad? Dice, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Es decir, la ontología es el estudio, ¿no? Del ser, o sea, es el estudio de la naturaleza de las cosas, ¿no? Porque esa realidad en el positivismo es una realidad objetiva, ¿no les parece? Y en el paradigma interpretativo es una realidad subjetiva, ¿no? Y en el paradigma sociocrítico la realidad es intersubjetiva, ¿no? O sea, de intercambio de conocimientos. Así, ¿no? En cuanto a lo epistemológico, ¿no? Las preguntas básicas que se hacen es lo siguiente. ¿Cómo es la relación entre sujeto y objeto? Por ejemplo, en el positivismo, la relación entre sujeto y objeto del conocimiento era de que el sujeto era externo, ¿no? Estudiaba la realidad al objeto de estudio fuera de él. O sea, él tiene que estudiarlo objetivamente, ¿no? Sin que el investigador se inmiscuya, sino ver como aquello que uno está investigando, verlo como algo separado de él. Por eso en el positivismo se habla de objetivismo, es decir, lo objetivo para ellos es medir, ¿no? Medir las variables de la hipótesis que se plantea para adquirir nuevos conocimientos. En cuanto al elemento metodológico, ¿no? La pregunta básica que se hacen es, en el nuevo paradigma, ¿no? ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Es decir, ¿de qué manera, con qué estrategias, con qué metodologías, con qué técnicas, por supuesto que son nuevas, ¿no? Se obtiene el conocimiento. Un ejemplo, ¿no? En el positivismo o en el enfoque cuantitativo, por ejemplo, las técnicas más utilizadas son la entrevista estructurada, ¿no?
la encuesta. Generalmente, esas dos son las que más se utilizan, ¿no? Cuando hablo de encuesta, me estoy refiriendo al instrumento del cuestionario. En cambio, en el paradigma cualitativo, para adquirir conocimientos o para recopilar datos, más se usa la observación participante. Después, la entrevista profunda o focalizada y la discusión de grupos, ¿no? Esas son las técnicas, digamos, que privilegian al paradigma cualitativo. En cuanto se refiere al elemento axiológico, ¿no? Axiológico es valor, ¿no les parece? ¿Cuáles las implicaciones éticas del trabajo? Es decir, de que en el trabajo de la ciencia tiene que basarse en valores, ¿no les parece? Entonces, los valores tienen que ver con la ética de la investigación, ¿no? Entonces, el proceso de la investigación tiene una ética, ¿no?, que hay que respetar. Por ejemplo, si uno hace una investigación con ciertos sujetos, no se puede revelar su nombre. Entonces, esa es una parte de la ética de la investigación. Y hay una serie de elementos, ¿no? Entonces, para ver el nuevo paradigma, ¿no?, o para analizar el paradigma vigente, hay que ver la parte ontológica, la parte epistemológica, la parte metodológica y la parte axiológica, ¿no? Es eso. Tipos de paradigma. Aquí están los tipos de paradigma que se han desarrollado en el transcurso del desarrollo de la ciencia, ¿no? Primero ha surgido el positivismo, después ha surgido el interpretativo. Este positivismo también se llama cuantitativo. El interpretativo también se llama cualitativo. El sociocrítico es una variante, digamos, del interpretativo, ¿no? Y el constructivismo, que a veces lo utilizan, pero los más utilizados, digamos, o los que más se mencionan, cuando a uno le piden paradigmas, ¿no?, en su tesis de investigación, generalmente hacen uso del positivismo o del paradigma interpretativo o del sociocrítico. Algunas veces emplean el paradigma del constructivismo, porque es propio casi del campo pedagógico, ¿no?, del campo de la educación. Veamos qué dice el positivismo. La realidad es objetiva, ¿no? Tiene su propio orden y opera según las leyes naturales. Permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos y existe al margen de la conciencia personal. O sea que estudia objetos o sea, lo ve al objeto de investigación como muy separado del sujeto. El sujeto no puede inmiscuirse. El sujeto lo que puede hacer es medir a través de técnicas estadísticas o la experimentación, ¿no?, los conocimientos que quiere adquirir. Entonces, esa realidad está fuera del sujeto, ¿no? El sujeto está al frente está digamos, la realidad que quiere investigar el investigador. Entonces, también esa realidad objetiva, ¿no?, actúa en base a principios y leyes. Es lo que el investigador cuantitativo hace es tratar de develar esas leyes, esos principios, esos axiomas, ¿no? Eso trata de develar. Interpretativo, la realidad es subjetiva, o sea, la realidad ya no es objetiva fuera del sujeto, no, es subjetiva. ¿Por qué? Porque ese estudio es centrado en el significado y la comprensión de las acciones humanas y de la vida. Es decir, de que esa realidad subjetiva lo construyen los sujetos a través de su participación, a través de su información, a través de su vivencia, de su experiencia, ¿no? Entonces la ciencia trata de interpretar, primero recopilar, luego analizar e interpretar, ¿no?, esos conocimientos que la gente da, ¿no? Esos conocimientos que la gente da construye pues una realidad subjetiva, porque es de las personas, ¿no? Sociocrítico, la realidad es intersubjetiva o social, es decir, la realidad surge del intercambio con los demás. Es un estudio sobre temas y problemas políticos, sociales, económicos. Busca cambiar, transformar las situaciones de opresión e injusticia social con sus actores mediante la autorreflexión y el conocimiento del problema. ¿Eso qué quiere decir, no? Es el paradigma sociocrítico surge cuando
hay problemas, digamos, de enfrentamiento de carácter político, económico, cultural entre grupos sociales, ¿no? Entonces, lo que el paradigma sociocrítico lo que trata es de hacer que la gente interprete, ¿no? Esas crisis sociales, esas crisis políticas, ¿no? Es la misma gente al interpretar él mismo que trate de hallar las soluciones, o sea que las soluciones tienen que surgir de la autorreflexión y del conocimiento que la persona puede tener del problema que está creando conflicto, ¿no? Ese es el paradigma, de eso trata el paradigma sociocrítico. Y el paradigma del constructivismo, ¿no? Que es más utilizado, digamos, en el desarrollo de las ciencias, de la educación y pedagógicas, su realidad es subjetiva, ¿no? Es decir, el sujeto lo construye. Es una realidad que el sujeto, por eso es subjetivo. Conocimiento previo y la construcción de nuevos significados, conocimientos con la participación directa de los sujetos. Es decir, de que el constructivismo se halla nuevos conocimientos basada en los conocimientos previos que uno tiene, ¿no? En base a esos conocimientos previos, entonces se puede generar nuevos conocimientos, ¿no? Pero esos nuevos conocimientos tienen que ser producto de la construcción del propio sujeto. El sujeto tiene que construir su propio conocimiento, o sea, tiene que aportar lo que él construye al desarrollo de la ciencia, ¿no? Puede hacerlo por descubrimiento, puede hacerlo por captación de significados, ¿no? Puede hacerlo por interiorización de conocimientos, ¿no? Como dice Piaget, ¿no? Vygotsky, que el conocimiento surge en la interrelación con otras personas. El conocimiento en su origen es social, ¿no? Después decir se vuelve en individual, ¿no? Eso es lo que dice el constructivismo de Vygotsky. Bueno, cuando termine me van a preguntar, avanzaremos. Características de los tipos de paradigmas, ¿no? Paradigma, bueno, esas son sus características, ¿no? Su realidad, relación sujeto-objeto, ya hemos hablado, ¿no? Más bien, pasaremos al siguiente. Enfoques de la investigación. Ese otro problema que tienen también los doctorantes, ¿no? O sea, decir, bueno, mi investigación, ¿qué tipo de enfoque tiene? O sea, ¿desde qué perspectiva se lo va a estudiar? ¿No? Si va a medir, si va a experimentar, entonces estaría en el enfoque cuantitativo, ¿no? Pero si va a hallar significados, si va a tratar de comprender, ¿no? Lo que dicen las personas, ¿no? Si va a comprender la recopilación de datos, entonces estamos en el paradigma, estamos en el enfoque cualitativo, no paradigma, sino en el enfoque cualitativo. Entonces, cuando hablamos de enfoques, nos referimos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva, desde qué punto de vista, ¿no? ¿Desde qué aspecto teórico se va a enfocar o se va a realizar su investigación? Entonces, ustedes cuando realicen o están realizando su investigación, tienen que definirse, ¿no? Si le van a dar un enfoque positivista, entonces tienen que medir los conocimientos, tienen que plantear necesariamente una hipótesis o tienen que hacer un proceso de experimentación. Pero si van a ustedes elegir el enfoque cualitativo, entonces tienen que trabajar con los sujetos, con las personas de quienes van a recopilar datos. Y en esos datos van a tratar de detectar significados, ¿no? Porque las personas a lo que hablan le dan significado, pues. Entonces el investigador tiene que captar sobre algún aspecto, sobre algún tema que está investigando, ¿no? Y a su vez tiene que interpretarlo, ¿no? El investigador tiene que interpretar, porque se supone que al estar en contacto con las personas, ¿no? Activamente, entonces ya se entera, pues, de muchas premisas de la investigación. Entonces, como ya se ha inmiscuido el investigador, entonces tiene la capacidad de poder captar significados o la capacidad de poder interpretar lo que dicen los sujetos cuando el investigador recopila datos. Bueno, esos enfoques son así, ¿no? El cuantitativo o positivista. ¿Por qué? Porque el enfoque cuantitativo viene del paradigma del positivismo.
El enfoque cualitativo viene del paradigma naturalista o interpretativo, porque el paradigma interpretativo también se llama naturalista, también lleva ese nombre. En Sacá, por ejemplo, ¿no? En el enfoque cuantitativo, tiene mucha relación con el paradigma positivista, ¿no? La realidad es objetiva, dirigida por leyes. El conocimiento es relativo de la realidad, ¿no? O sea, depende de la medición que uno haga, ¿no? Depende de la detección o del descubrimiento de leyes parciales, ¿no? Cuando uno investiga. Su postura es distante del objeto de estudio, o sea que el investigador no se inmiscuye, ¿no? En lo que está investigando, porque lo que se investiga es un objeto que está fuera del alcance del investigador, sino que la propia investigación va a dar los datos, los resultados. Es objetiva, sin juicios ni valoraciones. Uso de diseños experimentales y estadísticos, ¿no? Porque con el experimento, la estadística, se tienen que medir los resultados. Se plantean hipótesis, ¿no? Y esas hipótesis tienen que ser verificados con los datos empíricos, con los datos de la realidad, y lo que obtengan, ¿no? Como resultados tiene que ser generalizable a cosas similares, ¿no? Generalizable. En cambio, el cualitativo naturalista concibe la realidad subjetiva epistémica, es decir, que la realidad es construida por el sujeto, ¿no? O epistémica, es decir, que está construido por los conocimientos que ha dado, ¿no? Sujeto conocente influido por el contexto, o sea, acá en el enfoque, el sujeto es el que conoce, ¿no? O es el que capta conocimientos o datos en base al contexto donde actúa. Otro, el conocimiento compartido entre investigador e informante. ¿Por qué? Porque el investigador, al recopilar datos, se inmiscuye, pues, ¿no? Él hace las preguntas, ¿no? Y a través de las preguntas obtiene datos, obtiene resultados. El conocimiento es influido por valores y la lógica del investigador. O sea que, como el investigador prepara las preguntas, entonces él ya, al preparar, ya se va inmiscuido en la propia investigación, en la propia recopilación de datos, porque los datos se van a dar acorde a las preguntas que ha construido el investigador. Diseño emergente, construido en la investigación, es decir, es un diseño emergente, es decir, que surge en el proceso de la investigación. No es un diseño estático como en el cuantitativo, el diseño ya está preparado, ¿no? Ya se elige ciertos métodos, ciertos diseños que no pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, un experimento tiene una estructura en su dinámica. Entonces, eso no se puede cambiar, ¿no? Si ha elegido, digamos, un diseño preexperimental, tiene que seguir con el preexperimental. Eso tiene que demostrar. En cambio, en el cuantitativo, sus diseños, a medida que va desarrollándose la investigación, va surgiendo, ¿no? Conclusiones válidas por diálogo, vivencia y reflexión, que dan lugar a la credibilidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que las conclusiones a las que llegue una investigación cualitativa es producto del diálogo, por ejemplo, es producto de una entrevista, ¿les parece? Es producto de una vivencia, es decir, de una observación, ¿no? Que hace el investigador, salen los datos, ¿no? Y de la reflexión, ¿no? Es decir, siempre los datos el investigador los reflexiona, los analiza, ¿no? Entonces es producto de esa reflexión. Entonces, la veracidad, digamos, de los resultados que se obtenga en una investigación cualitativa tienen que ser creíbles, ¿no? Por eso tienen que tener el criterio de credibilidad, ¿no? En cambio, en la cualitativa tiene que tener el criterio de validez y confiabilidad, ¿no les parece? O sea, la medición tiene que dar lugar a eso, que los datos sean válidos y los datos sean confiables. Ya, enfoques de la investigación, esto también igual, ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? El conocimiento positivismo, etcétera, etcétera. Veamos esto. Aquí está el diseño, ¿no? Diseño de perfil o proyecto cuantitativo y cualitativo. Entonces, este tipo de diseños es lo que yo he visto, ¿no? Lo que yo he visto, o por lo menos en los asesoramientos que yo he realizado, ¿no?
tiene este diseño, ¿no? Tiene el proyecto cuantitativo y el proyecto cualitativo. En su generalidad, las personas lo que realizan son proyectos cuantitativos, en su gran mayoría, ¿no? Muy pocos realizan diseños cualitativos. Aunque para aportar conocimientos nuevos se tendría que desarrollar proyectos cualitativos, ¿no? Pero como son de poco conocimiento, ¿no? El desarrollo de un método cualitativo, otros no se arrojan, ¿no? Porque, por ejemplo, el proceso de análisis de resultados no es complicado, ¿no? Pero se necesita pensar un poco, darse cuenta bien, así. En cambio, ustedes en el pregrado, cuando han cursado en la universidad, en su pregrado, ¿no? En la carrera, en cualquier carrera en la cual han estudiado, se han acostumbrado a utilizar el diseño cuantitativo, ¿no? A eso se han acostumbrado, ¿no? Ya sea que los docentes de metodología conocían mucho más esto, el cuantitativo, pero muy pocos conocían el cualitativo. Es por eso de que en el pregrado, ahora quizás ha cambiado, ¿no? Pero en mis tiempos se usaba el diseño cuantitativo, ¿no? Entonces, este diseño cualitativo casi yo no lo he visto, sino yo he aprendido esto estando en el TOA, o sea, haciendo trabajo de campo. Ahí es donde he desarrollado, donde he experimentado este tipo de diseño. Entonces, yo conozco ese tipo de diseño. También conozco esto, ¿no? Ambos. Entonces, veamos cuáles son los elementos de ese diseño. ¿Por qué digo diseño? Porque es una configuración, es una conformación de elementos, ¿no? Que tienen cierto orden, ¿no? Que le da el carácter metodológico y científico de una investigación, ya sea con el enfoque cuantitativo o ya sea con el enfoque cualitativo. ¿Les parece? Entonces veamos. Un diseño de proyecto o perfil cuantitativo está sacado de una tesis doctoral que últimamente estoy asesorando, ¿no? Entonces les han pedido esos elementos, ¿no? Que tienen que tomar en cuenta para poder aprobar su perfil, ¿no? Ahora de ustedes no sé cómo será, porque creo que es de la segunda versión, ¿no? Ustedes creo que están en la sexta versión, creo que son ustedes, ¿no? Pero de todas maneras les diré, ¿no? ¿Qué es lo que les han pedido? Por ejemplo, en el proyecto cuantitativo, ¿no? Hay una introducción, esa necesariamente tiene que haber una introducción, ¿no? ¿Y qué es la introducción? No es otra cosa que una visión global de lo que uno va a desarrollar en su investigación. Entonces, este diseño presenta primero el problema, ¿no? En ese problema, en ese diseño de problema, hay que tomar en cuenta muchos elementos. Por ejemplo, el planteamiento del problema, que eso ustedes ya deben conocer, ¿no? Cómo plantear el problema. Plantear el problema quiere decir, ¿no? ¿Cómo se encuentra el problema que pretenden investigar? ¿En qué situación se encuentra? ¿No? Formulación del problema. Una vez identificado el problema, ustedes tienen que formular el problema, ¿no? Es decir, tienen que lanzar la pregunta de investigación, ¿no? Entonces aquí, en lugar de eso, podemos poner también pregunta de investigación, ¿no? O como pregunta de investigación. Después vienen ese problema de investigación o la formulación del problema, hay que plantearlo hay dos maneras de plantear, de forma descriptiva, ¿no? O sea, describiendo el problema, ¿no? O en forma de interrogante, es decir, a través de signos de interrogación, hacer preguntas, ¿no? Después hay que realizar las delimitaciones, ¿no? La delimitación sustancial o temática, la delimitación temporal,
y la delimitación espacial o geográfica. Entonces, hay 3 tipos de delimitaciones, ¿no? ¿Para qué sirven esas delimitaciones? Sirven para concretar, o sea, para ver qué es lo que realmente van a investigar del problema, porque el problema a veces se presenta o uno lo plantea de manera algo general, ¿no? Entonces, cuanto más concreto sea, cuanto más delimitado está. ¿No? Entonces, el objeto de la investigación se nota clarito, ¿no? Y para eso sirven las delimitaciones. Luego vienen los objetivos, ¿no? Objetivo general y objetivo específico. Entonces, el objetivo general quiere decir cómo se van a lograr los conocimientos para responder al problema, ¿no? O para argumentar la hipótesis. ¿No? Entonces, el objetivo general son los logros generales y los objetivos específicos son los logros específicos, son las acciones que uno tiene que realizar para cumplir con el objetivo general. Luego viene la idea de defender o hipótesis, ¿no? Esa idea de defender es propio de los doctorantes, es del doctorado, ¿no? Es casi como decir una hipótesis, ¿no? Entonces, aquí solamente que en la idea de defender la hipótesis que ustedes se pueden plantear, tienen que desarrollarlo, tienen que describirlo, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué es lo que van a ustedes tratar de comprobar, ¿no? Eso tienen que ustedes escribirlo así en forma narrativa, ¿no? O sea, describirlo. En cambio, en la hipótesis es un enunciado, ¿no? Lógico, a través de proposiciones, ¿no? Ya. Y luego viene el estado del arte. Sí, pero en el anterior, pero solo va la idea de defender o la hipótesis, no los dos, o los dos pueden ir. No. Simplemente estoy poniendo, o pones hipótesis o pones idea a defender. Pero en el doctorado utilizan idea a defender que en el fondo es una hipótesis. ¿Ya? Solamente que en la idea de defender tienes que desarrollarlo, digamos, tu hipótesis, ¿no? En cambio, en la hipótesis ya lanzas el enunciado, ¿no? Donde hay una relación de variables, ¿no te parece? Y además contesta al problema. Está bien. Estoy poniendo entre paréntesis para decir que es la misma hipótesis, solo que no se formula como hipótesis, no, se describe, se desarrolla. Eso es lo que quiero decir. Luego viene el estado del arte, ¿no? Eso es para ver, ¿no? ¿En qué situación se encuentra tu tema? ¿No? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha desarrollado? Y actualmente, ¿en qué situación está el tema de tu investigación? En eso consiste el estado del arte, ¿no? O sea, revisar las últimas investigaciones que generalmente aparecen en los artículos, ¿no? En los artículos, en las monografías, en los ensayos, no tanto en las tesis, ¿no? Entonces, aconsejan revisar para el estado del arte publicaciones de artículos, ¿no? Porque son los más novedosos. Después ya Eso viene, del estado del arte no estaría en el marco de antecedentes. no, en realidad no es antecedente, porque ese antecedente después lo vamos a desarrollar, no se toma como históricamente ha ido desarrollando en el tiempo. En cambio, este estado del arte es, ¿no? La investigación que tú estás realizando, ¿en qué situación está? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha desarrollado? Y actualmente, ¿cómo está? ¿No? Y tú, con tu investigación, ¿en qué puedes aportar? Es para eso. No es igual que antecedentes. No es. A ver, el segundo diseño, el primer diseño es el problema, ¿nos parece? El segundo diseño es el marco de referencia teórica. En ese marco de referencia teórica, yo estoy poniendo aquí lo que he visto, ¿no? Ponen marco teórico. Por ejemplo, el marco teórico es propio de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se realiza o se recopila datos de la bibliografía o de los documentos, ¿no? Que van a encuadrar teóricamente el problema
Pues en base a ese encuadre teórico van a comprender o mejorar el problema, los objetivos, la justificación y particularmente la hipótesis. Entonces aquí lo pone en el marco teórico. Es como decir, en el marco teórico tú te puedes basar en una teoría determinada o en dos teorías, ¿no? O puedes tomar, digamos, variables o categorías así esenciales, ¿no? Para construir tu marco teórico. Marco de antecedentes. Ese marco de antecedentes es en realidad, ¿no? Al tema que actualmente estás investigando, ¿no? ¿Cómo fue en el pasado? ¿No? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha desarrollado? ¿Mm? O sea, simplemente es la evolución de lo que estás investigando. O sea, tienes que retroceder atrás, ¿no? Por eso se llama antecedentes, pero no es lo mismo que el estado del arte. Son investigaciones, ¿no? Que te dicen, ¿no? ¿Cuáles son los últimos adelantos, ¿no? Respecto al tema que estás investigando? Porque nada es totalmente nuevo, pues, ¿no? Otros ya se han adelantado, los científicos ya han investigado, ¿no? Marco conceptual. Este marco conceptual y el marco contextual es casi propio del enfoque o de la investigación cualitativa, es casi propio, ¿no? Cuando hablamos del marco conceptual, aunque lo vamos a desarrollar en el marco teórico uno por uno, ¿no? Pero ahora yo estoy dando una visión bastante general, ¿no? Cuando hablamos del marco conceptual nos referimos, ¿no? Que el cuerpo teórico se construye en base a las categorías que uno tiene, que uno encuentra en su, o en base a las variables, ¿no? Que encuentra en su operacionalización de variables en el cuantitativo o en la categorización de categorías, ¿no? En la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces hay que encontrar, ¿no? Las categorías principales y en base a eso construir un marco de referencia teórica, ¿no? Como decir un marco teórico así. Y hablamos de marco contextual, ¿no? Cuando estas categorías se interpretan en un contexto determinado, ¿no? Puede ser en un contexto, digamos, de situación o de lugar o en un contexto teórico. Por ejemplo, un contexto teórico es, digamos, que tú haces en el campo educativo una investigación, pero valiéndote, digamos, de Piaget, digamos, ¿no? Entonces, tu contexto es Piaget, es la teoría de Piaget. Tienes ahí un contexto teórico, ¿no? O tal vez realices en algún lugar, en una institución, la institución es tu contexto. O en una comunidad, la comunidad es su contexto, ¿no? Marco institucional. Eso también piden, ¿no? Piden. Es decir, es desarrollar la institución, ¿no? En la cual tú estás realizando la investigación. Por ejemplo, si vos estás realizando la investigación en una escuela, ¿no? O en una fábrica, o en una comunidad, ¿no? Una comunidad, digamos, en la subalcaldía, ¿no? Entonces, estás tomando en cuenta el marco institucional. Tienes que desarrollar, por ejemplo, si tomas un colegio o la universidad o la UPEA, por ejemplo, entonces tienes que desarrollar esa institución, ¿no? Dentro del cual está tu investigación, o sea, en este caso la UPEA. Tienes que ver sus objetivos, su misión, su visión, su organigrama, ¿no? Sus funciones, etcétera. Tienes que hacer un pequeño análisis de la institución. Por eso se llama institucional, porque tu investigación se está realizando en una institución. Esa institución, para comprender tus datos así, te va a servir, tienes que analizarlo. Bueno, luego, como tercer diseño vendría el marco metodológico, ¿no? Enfoque de la investigación. Yo les había indicado de que el enfoque es decir, ¿desde qué perspectiva quieres tú recopilar y analizar tus datos, ¿no? Desde
desde la perspectiva de la medición o desde la perspectiva de la comprensión. Si es medición, cuantitativo. Si es comprensión, hallar significados, interpretar, cualitativo. Tipo de investigación también pone, ¿no? Cuando hablamos del tipo de investigación, nos estamos refiriendo al enfoque estrictamente cuantitativo. O sea, tú puedes encontrar un tipo de investigación que los más utilizados son el explorativo, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, ¿no? Esos son los más conocidos. O los experimental, los diseños o los tipos de investigación experimental, ¿no? Investigación pura, cuasi experimental, pre-experimental, ¿sí? Y cuando hablamos de diseño, nos referimos, ¿no?, al plan, o sea, la forma en que vamos a recopilar la información. Lo vamos a recopilar, digamos, explicando los datos, que los datos nos sirvan para explicar, o simplemente los vamos a describir, o vamos a recoger los datos en un momento determinado, ¿no? Eso ya es un diseño transversal, por ejemplo. Ahora, si los datos los vas a recopilar en un experimento, es un diseño experimental, ¿no? Si los datos van a ser productos de una encuesta, etcétera, es un diseño descriptivo, correlacional o explicativo. Población y muestra. Tú tienes que tomar a tus sujetos dentro de una población, ¿no te parece? Si tú tomas, digamos, a los primeros cursos, ¿no?, de la carrera de informática, ¿no? Entonces, tu población, ¿quiénes son? Es toda la carrera de informática. ¿Y tu muestra de dónde proviene? Del primer año de informática. Técnicas e instrumentos. Sí, perdón, por ejemplo, en ese punto han observado los tribunales, ¿no? Así. ¿Qué te han dicho? Se ha puesto así población y muestra. No, dice. Universo. ¿Cuál es tu universo? Dice. Luego, ¿cuál es tu población? Y después, ¿cuál es tu muestra? ¿No? En este caso, pues, el universo sería, pues, ¿cómo se llama? La Universidad Pública del Alto. Porque dentro de eso está, pues, la carrera de informática, ¿no te parece? Entonces, tu población está en la carrera de informática. Y tu muestra está dentro del primer semestre, digamos, ¿no?, de la carrera de informática. Antes no usaban eso del universo. Solamente era población de muestra, pero ahora quieren ver de dónde proviene, ¿no? O sea, cuál es, digamos, la población más grande. Esa población más grande es el universo. En el caso que yo te estoy hablando, el universo son los estudiantes de la UPEA. De ahí viene la población, carrera de informática. Y de ahí viene la muestra, ¿no? Primer semestre de informática o alguna materia de informática. Técnicas e instrumentos, ¿no? Entonces, siempre hay que elegir una técnica, ¿no? Y esa técnica, en realidad la técnica es la forma, cómo recoges los datos. ¿Cuál es el procedimiento que sigues? Esa es la técnica. Y el instrumento es con qué, ¿no? ¿Con qué cosa recopilas los datos? Digamos, si tú tienes un procedimiento A, ese procedimiento A tiene que tener un instrumento A, ¿no? O sea, algo concreto, preguntas. Por ejemplo, si la técnica que es escogida es la entrevista, ¿no?, como técnica, el instrumento tiene que ser la guía de preguntas. ¿No? Guía de preguntas, ese es tu instrumento. Si has escogido la encuesta como técnica, entonces tu instrumento, aquello con los cuales vas a recoger los datos, es el cuestionario, ¿no? El cuestionario. En eso consiste, ¿no? Entonces ya, según el tema de su investigación, ya según cómo vas a recoger los datos, tendrá que determinar, pues, qué técnica e instrumento va a utilizar. ¿Mm? Y finalmente viene, digamos, la evaluación. La evaluación, ¿no?, consiste en evaluar, pues, el
el procedimiento de la investigación, ¿eso qué quiere decir? Procedimiento de la investigación quiere decir qué pasos vas a seguir, digamos, en tu recopilación de datos. ¿No? ¿Qué pasos vas a seguir? ¿No? Y qué pasos vas a seguir, digamos, en tu análisis, en tu interpretación, en tus conclusiones, ¿no? Durante el proceso de la investigación. O sea, cómo vas a realizar la recopilación de datos y cómo los vas a procesar, ¿no? En eso consiste el procedimiento de la investigación. Luego viene el cronograma de actividades, o sea, eso ya ustedes ya deben dominar, ¿no? O sea, todo lo que tú vas a hacer tienes que temporalizarlo, ¿no? Tienes que poner en fechas determinadas. Y lamentablemente, el cronograma es un adorno. Nadie cumple el cronograma. Lo correcto sería, pues, de que si tú vas a hacer quieres hacer tu proyecto, tienes que tener un cronograma, ¿no? ¿Qué tiempo le vas a dar para hacer el problema? ¿Qué tiempo le vas a dar para hacer el diseño? ¿Qué tiempo le vas a dar para hacer? Bueno, eso sería en cuanto al proyecto, ¿no? Y también, digamos, en cuanto al desarrollo de la investigación, ¿qué tiempo le vas a dar en el análisis, en la sistematización y análisis de tus datos? ¿No? ¿Qué tiempo le vas a dar en sacar conclusiones, en hacer recomendaciones? ¿Qué tiempo le vas a aplicar para recopilar la bibliografía consultada, la obtención de anexos? ¿No? Es como una guía temporal, pero esto, como yo hace rato le decía, nadie usa. Aquí ponemos nosotros, nos obligan a poner en un proyecto o perfil el cronograma de actividades. ¿Pero quién cumple? Nadie, ni se acuerdan, ¿no? Pero lo correcto sería que se hagan un cronograma de actividades del desarrollo de la investigación en este caso. O sea, ¿cómo vas a desarrollar todo esto? Tiene que estar con fechas, pero con fechas reales, ¿no? Según el tiempo del cual dispongas, ¿no? Una investigación no vas a terminar en un mes, es imposible, ¿no? Por lo menos te harás un cronograma, digamos, para desarrollar tu proyecto, por lo menos mínimo de 6 meses, máximo de un año, ¿les parece? Entonces tú pondrás, mi problema voy a plantear, revisar, mis preguntas, haré leer con otros, etcétera, etcétera. Eso lo voy a hacer en 2 meses, digamos, ¿sí? Para recoger información, para hacer el marco teórico. Tengo que visitar las bibliotecas, a las hemerotecas, tengo que comprarme libros, leer en mi escritorio, etcétera, ¿no? Para hacer mi marco teórico, eso lo voy a hacer, digamos, en mes y medio, ¿no? Entonces, tienen que hacer. Sería una maravilla. Si ustedes si hicieran un cronograma y cumplieran al pie de la letra, ¿no? Con cierta flexibilidad, ¿no? Porque no puede ser camisa de fuerza, ¿no? Sino una guía temporal de investigación. Estoy seguro que usted su investigación lo realizarían rápidamente. Pero como no tienen cronograma, como no tienen una guía en cuanto al tiempo, bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Cuando tienen tiempito se dedican, lo dejan un poco, otra vez vuelven, lo dejan, vuelven, lo dejan. Entonces, el cronograma lo que les permite es hacer un trabajo sistemático, ¿no? Un trabajo planificado. Ojalá ustedes hicieran un cronograma de actividades, ojalá. Y si van cumpliendo esto con cierta flexibilidad, ¿no? Estoy seguro que terminarían en el tiempo que más o menos han asignado. Si le han dado 5 meses, procuren cumplir los 5 meses. Ya, denle aunque sea un mes más por algún retraso. Listo. Pero tienen. Pero si no, no lo van a hacer. Lamentablemente, nuestros estudiantes, incluso yo, ¿no? Solamente hemos hecho cuando nos han exigido, pero no de acuerdo a lo que hemos planificado. Y lo peor es que ni siquiera tenemos un horario de estudio, ¿no?
Decir, bueno, diario, el horario de estudio se hace en base al tiempo real del cual vas a disponer. Yo les decía alguna vez, yo por ejemplo, ya he hecho hábito. Yo me levanto 5 de la mañana todos los días. Todos los días. Así está planificado mi horario de trabajo, ¿no? Entonces, yo tengo ya, eso lo hago diario, menos el domingo que me levanto a las 6. Entonces, ustedes tienen que tener un horario de trabajo, un tiempo en el que nadie les moleste, ni el marido, ni el hijo, ni la mamá, nada. Tienen que buscar ese espacio de tiempo, ¿no?, en el cual pueden desarrollar sin que nadie les moleste. Por eso hay personas que comienzan a estudiar a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Todos están durmiendo, ¿les parece? Pero ella está trabajando. Nadie le molesta. Mamá, papá, es nadie. Entonces, ustedes tienen que buscarse tiempos reales para avanzar. Algunos lo hacen así. Algunos incluso comienzan 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y luego duermen. Claro, eso está bien para las personas que no tienen un horario de trabajo, ¿no? Pero ustedes, según el horario de trabajo, pueden hacerlo. Hay que buscar. Por ejemplo, si en las tardes, si ustedes son docentes o son profesores, trabajan en la mañana, pues dedíquese en la tarde, ¿no? Tal vez a las 2 de la tarde, 3, tal vez tienes que ayudarle al hijo a hacer sus tareas. Pero cuando termines, digamos que termines a las 6, estudia pues de 6 hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Es un tiempo real en el que nadie te va a molestar y que tú vas a producir. Tienen que buscar ustedes horarios de trabajo. Y cuando tengan ustedes eso hecho un hábito, porque el hábito son actividades automáticas, ¿no? Entonces vas a cumplir o vas a confeccionar un cronograma y vas a cumplirlo realmente. No, eso yo les hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Si yo no hubiese hecho un cronograma de vida, no hubiese hecho las cosas que estoy haciendo, pero que me falta todavía mucho, ¿no? Pero ese tiempo me da para leer, para preparar, para escribir, me da lugar. Porque nadie me molesta, pues, de 5 de la mañana, por lo menos hasta las 7:30, ¿no? ¿En cuántas horas? A ver, 5, 6, 7, 2 horas y media en que puedo producir algo. En las noches igual, generalmente yo tengo mi horario de estudio desde las 7 de la noche hasta las 10, 10:30. Son como, a ver, 8, 9, 10, 10:30. Son 3 horas y media, ¿no? Me olvido de escuchar de ver la televisión. Yo trabajo más con música, con radio, porque la radio, si no hay que dar mucho volumen, estimula, o sea, no te hace sentir cansancio. Tampoco te duermes, porque cuando está todo silencio, depende, ¿no? De quién. Yo cuando hago todo en silencio me duermo, y la música a mí me permite despertar. Bueno, ¿qué opinan, colegas? Con eso habríamos terminado, ¿no? Esta parte. Sí, estas diapositivas lo va a colgar a la plataforma, no se encuentra, profesor. Yo ya le he enviado al doctor Callata. Él les va a enviar seguramente. Pídanle. De la primera semana ya he enviado esto, el problema, el marco teórico, he enviado ya. Entonces, del diseño voy a enviar hasta el día miércoles, ¿no? Para la siguiente semana. Ya tienen todo esto. Ustedes lo van a mejorar, ¿no? Este es, bueno, según mi punto de vista. Ustedes pueden mejorarlo a través de sus lecturas. Siempre hay que aumentar algo, disminuir algo, etcétera, ¿no? Hacerlo con un lenguaje más comprensible. Tienen que hacerlo. Ahora, léanlo. Ahora, ¿qué les puedo recomendar? Si no tienen un plan de trabajo, un horario de estudio real,
no van a avanzar mucho. Solamente se logra así. Por supuesto que una planificación, un horario, supone privarse de muchas cosas, ¿no? Trabajar el sábado toda la mañana o toda la tarde, el domingo igual, toda la tarde. Lamentablemente hay que nomás privarse de muchas cosas, pues, ¿no? Porque el estudiar un doctorado no es cualquier cosa. Requiere mucha responsabilidad, mucho sacrificio, mucho tiempo. Hagan eso, si no les va a ir mal. ¿Compromiso de que van a hacer eso? Bueno, pasaremos, creo que ya no alcanzamos al otro, ¿no? Si tienen alguna pregunta, díganme, porque faltaba ver el problema, ¿no? Entonces aquí un poco me he detenido y también en la explicación de los trabajos, etcétera, ¿no? Pero en la siguiente vamos a avanzar más rápido, ¿no? Y vamos a ver, para la siguiente clase vamos a ver todo lo que es el problema, ¿no? Vamos a ver el planteamiento del problema, vamos a ver las delimitaciones, vamos a ver la formulación de objetivos, vamos a ver la justificación y vamos a ver algo ya del marco teórico. Así está programado. Y también, ustedes léanlo, el programa, ¿les ha enviado o no el doctor Callata? Sí, sí, están los puntos que ha mencionado. Están Claro, léanlo. los PDFs están. Entonces, Sí. el miércoles usted ya se va a agregar al grupo de WhatsApp, ¿no? Para que le llegue el link. Vamos a empezar a puntuar. Claro, porque yo he esperado, es que no había el link, como les decía, antes el doctor Callata me enviaba el link, pues, y si Sí, yo entraba, pero tendré ahora que yo, hablar con él. Con él yo no, tendría que hablar usted. ¿quién da el link? ¿Ustedes dan o da? No, de la coordinación. Usted tendría que hablar con el coordinador. Sí, yo le he llamado para decir, no tengo hasta ahora el link, pero no me ha contestado. Tal vez estaría hablando con el técnico, probablemente, ¿no? Entonces, yo he estado esperando ya en la hora puntual. A Y nosotros también, sí, a nosotros nos han pasado ya temprano, le cuento. Temprano, horas, creo que 2 o 3 de la tarde ya pasaron el link. sí, En el pues, grupo. antes, igual en las anteriores que he dado, me han pasado, pues, faltando una hora, sí, pero ahora no había nada. Lamentablemente, sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o qué inquietudes tienen. Mire, aprovechen de mí, ¿no? Yo tengo bastante experiencia en esto. Yo les puedo ayudar en corregírselo, en darles sugerencias. Bueno, a un punto de vista más, ¿no? No siempre lo que yo diga es lo último, ¿no? Es una visión más, una perspectiva más. Entonces, oye, yo voy a habilitar mi correo, ¿no? Mi correo, les he enviado en la hoja de actividades, solamente que no he podido hacer el arroba, es de vitalianosoria@gmail.com. Lo que no he podido pescar, no sé cómo, fácil hacía, pero han debido variar esto. El arroba está con puntitos nomás, ahí es arroba. Entonces, a mi correo me tienen que enviar sus trabajos, si es que quieren que yo se los lea, ¿no? Entonces, lean bien las actividades, está en una hoja, ¿no? La actividad 1, la 2, el foro, el trabajo final está en una hojita de actividades. Léanlo para que ustedes, si algo no le entienden, para que me pregunten en la siguiente clase. Por favor, léanlo. El programa también léanlo. Más que todo, el contenido analítico. Ahí está programado cómo vamos a avanzar con fechas, así está, ¿no? Bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Qué inquietudes tienen? Mañana les va a llegar las hojas de ejercicios. Hola, hola. ¿Sí? Hola, Doctor, buenas noches. buenas noches. Raúl Quispe. Raúl, Doctor, dime. faltaría la explicación de la estructura de la investigación cualitativa. No lo ha explicado, sería Tienes interesante razón. escucharlo, su experiencia. Al siguiente rápidamente voy a explicar la cualitativa, porque estaba al lado, ¿no? Sí, lo voy Sí, a sí, sí. hacer. Disculpen, yo pensé que
Me he olvidado prácticamente. ¿Cuánto nos Ok. queda? Puedo explicar también. Unos 10 minutitos, ¿pueden aguantar? Adelante, Doc. Ya, listo. Doctor, Dígame. disculpas. Doctor, nosotros tenemos un cierto grupo del doctorado, tenemos examen de inglés, doctor, no sé si pudiera ser para el miércoles nomás, doctor, por favor. Bueno, sí, eso es, en un rato lo voy a explicar. Entonces lo postergaremos nomás, colegas. ¿Listo? Y es también Por 9. favor, Ya, está bien, colega. Entonces, trataremos de empezar en la hora puntual, ¿no? Yo al doctor le voy a llamar para que me envíe antes el link para poder ingresar. Bueno, entonces hasta el día miércoles. Ahí nos vemos. hasta el día miércoles, doctor. Así es. El día miércoles, doctor, gracias.